Bienvenidos a Café Literario, Jane Eyre, capítulo 4. De mi conversación con el señor Lloyd y de la mencionada charla entre Miss Abbott y Bessie, deduje que se aproximaba un cambio en mi vida. Esperaba en silencio que ocurriese, con un vivo deseo de que tanta felicidad se realizara. Pero pasaban los días y las semanas. Mi salud se iba restableciendo del todo y no se hacían nuevas alusiones al asunto. Mi tía me miraba con ojos cada vez más severos. Apenas me dirigía la palabra y, desde los incidentes que he mencionado, procuraba ahondar cada vez más la separación entre sus hijos y yo. Me había destinado un cuartito para dormir sola. Me condenaba a comer sola también y me hacía pasar todo el tiempo en el cuarto de niños, mientras ellos estaban casi siempre en el salón. No hablaba nada de enviarme a la escuela, pero yo presentía que no había de conservarme mucho tiempo bajo su techo. En sus ojos entonces más que nunca se leía la extraordinaria aversión que yo le inspiraba. Elisa y Georgiana obraban sin duda en virtud de instrucciones que recibieran. Me hablaban lo menos posible. John me hacía burla con la lengua en cuanto me veía, y una vez intentó pegarme. Pero yo me revolví con el mismo arranque de cólera y rebeldía que causaron mi malaventura la otra vez, y a él le pareció mejor desistir. Se separó abrumándome a injurias y diciendo que le había roto la nariz. Yo le había asestado, en efecto, en esta prominente parte de su rostro, un golpe tan fuerte como mis puños me lo permitieron, y cuando noté que aquello le lastimaba, me preparé a repetir mis arremetidas sobre su lado flaco, pero él se apartó y fue a contárselo a su mamá. Le oí comenzar a exponer la habitual acusación. «Es asquerosa Jane», y siguió diciendo que yo me había tirado a él como una gata, pero su madre le interrumpió. «No me hables de ella, John. Ya te he dicho que no te acerques a ella. No quiero que la tratéis tus hermanas ni tú. No es digna de tratar con vosotros». Sin pensarlo casi, grité desde la región donde me hallaba desterrada. «Ellos son los indignos de tratarme a mí». La señora Reed era una mujer bastante voluminosa, pero al oírme subió las escaleras velozmente. Se precipitó como un torbellino en el cuarto de jugar. Me zarandeó contra las paredes de mi cuchitril y, con voz enfática e imperiosa, me conminó a no pronunciar ni una palabra más en todo lo que quedaba del día. ¿Qué diría el tío si viviese? Fue mi casi voluntaria contestación. Y escribo casi voluntaria porque aquel día las palabras me brotaban de la boca de una manera espontánea, como si las dictasen en mi interior una fuerza desconocida que yo fuese incapaz de dominar, aunque lo hubiera pretendido. «¿Qué?», dijo mi tía, y en la mirada habitualmente fría de sus ojos grises se transparentaba algo parecido al temor. Soltó mi brazo y me contempló como si dudara en decidir si yo era una niña o un demonio. Continué. «Mi tío está en el cielo y sabe todo lo que usted hace y piensa, y también papá y mamá. Todos ellos saben cómo me maltrata usted y las ganas que tiene de que me muera». Mi tía logró recuperar su presencia de espíritu. Me abofeteó y se fue sin decir palabra. Bessie llenó esta laguna sermoneándome durante más de una hora y asegurándome que no creía que hubiese una niña más mala que yo bajo la capa del cielo. Yo me sentí inclinada a creerla, porque aquel día solo surgían en mi alma sentimientos rencorosos. Habían transcurrido noviembre, diciembre y la mitad de enero. Las fiestas de Navidad se celebraron en la casa como de costumbre. Se enviaron y se recibieron muchos regalos y se organizaron muchas comidas y reuniones. De todo ello yo estuve, por supuesto, excluida. Todas mis diversiones pascuales consistían en presenciar cómo se peinaban y componían diariamente Georgiana y Elisa, para bajar a la sala vestidas de brillantes muselinas y encarnadas sedas, y, después, en escuchar el sonido del piano o del arpa que tocaban abajo, en asistir al ir y venir del mayordomo y el lacayo, y en percibir el entrechocar los vasos y tazas y el murmullo de las conversaciones cuando se abrían o cerraban las puertas del salón.
Si me cansaba de este entretenimiento, me volvía al solitario y silencioso cuarto de jugar. Pero de todos modos, yo, aunque estaba muy triste, no me sentía desgraciada. De haber sido Bessie más cariñosa y haber accedido a acompañarme, habría preferido pasar las tardes sola con ella en mi cuarto, a estar bajo la temible mirada de mi tía en un salón lleno de caballeros y señoras. Pero Bessie, una vez que terminaba de arreglar a sus jóvenes señoritas, solía marcharse a las agradables regiones del cuarto de criados y de la cocina, llevándose la luz por regla general. Entonces me sentaba al lado del fuego, con mi muñeca sobre las rodillas, hasta que la chimenea se apagaba, mirando de cuando en cuando en torno mío, para convencerme de que en el aposento no había otro ser más temible que yo. Cuando ya no quedaba de la lumbre más que las brasas, me desvestía presurosamente, a tirones, y huía del frío y de la oscuridad, refugiándome en mi cuartucho. Me llevaba siempre allá a mi muñeca. El corazón humano necesita dar y recibir afecto, y no teniendo objeto más digno en que depositar mi ternura, me consolaba amando y acariciando a aquella figurilla, andrajosa y desastrada como un espantapájaros en miniatura. Aún recuerdo con asombro cuánto cariño ponía en mi pobre juguete. Nunca me dormía si no era con mi muñeca entre mis brazos, y cuando la sentía a mi lado y creía que estaba segura y calientita, era feliz pensando que mi muñeca lo era también. Pasaban largas horas, o me lo parecía, antes de que se disolviese la reunión. A veces resonaban en la escalera los pasos de Bessie, que venía a buscar su dedal o sus tijeras, o a traerme algo de comer, un pastel o un bollo de manteca. Se sentaba en el lecho mientras yo comía y, al terminar, me arreglaba las ropas de la cama, me besaba y decía: «Buenas noches, señorita Jane». Cuando era amable conmigo, Bessie me parecía lo más bello, lo más cariñoso y lo mejor del mundo, y deseaba ardientemente que nunca volviera a reprenderme, a tratarme mal o a no hacerme caso. Bessie Lee debía ser, si mi memoria no me engaña, una muchacha inteligente, porque era muy ingeniosa para todo y tenía grandes dotes de narradora. Al menos así la recuerdo yo a través de los cuentos que nos relataba. La evoco como una joven delgada, de cabello negro, ojos oscuros, bellas facciones y buena figura, pero tenía un carácter variable y caprichoso, y era indiferente a todo principio de justicia o de moral. Fuera como fuese, ella era la persona a quien más quería de la casa. Llegó el 15 de enero. Eran las 9 de la mañana. Bessie había salido a desayunar. Elisa estaba poniéndose un abrigo y un sombrero para ir a un gallinero del que ella misma cuidaba, ocupación que le agradaba tanto como vender los huevos al mayordomo y acumular el importe de sus transacciones. Tenía marcada inclinación al ahorro, y no solo vendía huevos y pollos, sino que también entablaba activos tratos con el jardinero, quien, por orden de la señora Reed, compraba a su hija todos los productos que ésta cultivaba en un cuadro del jardín reservado para ella: semillas y retoños de plantas y flores. Creo que Elisa hubiera sido capaz de vender su propio cabello, si creyera sacar de la operación un beneficio razonable. Guardaba sus ahorros en los sitios más desconcertantes, a lo mejor en un trapo o en un pedazo de papel viejo. Pero después, en vista de que a veces las criadas descubrían sus escondrijos, Elisa optó por prestar sus fondos a su madre, a un interés del 50 o 70%, y cada trimestre cobraba con rigurosa exactitud sus beneficios, llevando con extremo cuidado en un pequeño libro las cuentas del capital invertido. Georgiana, sentada en una silla alta, se peinaba ante el espejo,
intercalando entre sus bucles flores artificiales y otros adornos, de los que había encontrado gran provisión en un cajón del desván. Yo estaba haciendo mi cama, ya que había recibido perentorias órdenes de Bessie de que la tuviese arreglada antes de que ella regresase. Bessie solía emplearme como una especie de segunda doncella del cuarto de jugar y, a veces, me mandaba a quitar el polvo, limpiar el cuarto, etc. Después de hacer la cama, me acerqué a la ventana y comencé a poner en orden varios libros de estampas y algunos muebles de la casa de muñecas que había en la repisa. Pero habiéndome ordenado secamente Georgiana, de cuya propiedad eran las sillitas y espejitos, y los minúsculos platos y copas, que no tocara sus juguetes, interrumpí mi ocupación y, a falta de otra mejor, me dediqué a romper las flores de escarcha con que el cristal de la ventana estaba cubierto, para poder mirar a través del vidrio el aspecto del paisaje, quieto y como petrificado, bajo la helada invernal. Desde la ventana se veía el pabellón del portero y el camino de coches, y precisamente cuando yo arranqué parte de la floración de escarcha que cubría con una película de plata el cristal, vi abrirse las puertas y subir un carruaje por el camino. Lo miré con indiferencia. A Gateshead venían coches frecuentemente, y ninguno traía visitantes que me interesaran. El carruaje se detuvo frente a la casa, oyóse sonar la campanilla y el recién llegado fue recibido. Pero yo no hacía caso de ello, porque mi atención estaba concentrada en un pajarillo famélico que intentaba picotear a las desnudas ramitas de un cerezo próximo a la pared de la casa. Los restos del pan y la leche de mi desayuno estaban sobre la mesa. Abrí la ventana, cogí unas migajas y las estaba colocando en el borde del antepecho, cuando interrumpió Bessie. ¿Qué está usted haciendo, señorita Jane? ¿Se ha lavado las manos y la cara? Antes de contestar, me incliné sobre la ventana otra vez, a fin de colocar en sitio seguro el pan del pájaro, y cuando hube distribuido las migajas en distintos lugares, cerré los batientes y repliqué: «Aún no, Bessie, acabo de terminar de limpiar el polvo». «¿Qué niña? ¿Qué estaba usted haciendo? ¿Está usted encarnada? ¿Por qué tenía la ventana abierta?» No necesité molestarme en contestarla, pues Bessie tenía demasiada prisa para perder el tiempo en oír mis explicaciones. Me condujo al lavabo, me dio un enérgico, aunque afortunadamente breve restregón de manos y cara con agua, jabón y una toalla. Me peinó con un áspero peine y, enseguida, me dijo que bajase al comedorcito de desayunar. Hubiera deseado preguntarle el motivo y saber si mi tía estaba allí o no, pero Bessie se había ido y cerrado la puerta del cuarto. Así pues, bajé lentamente. Hacía cerca de 3 meses que no me llamaban a presencia de mi tía. Confinada en las habitaciones de niños, el comedorcito, el comedor grande y el salón eran para mí regiones vedadas. Antes de entrar en el comedor, me detuve en el vestíbulo, intimidada y temblorosa. En aquella época de mi vida, los castigos injustos que recibiera habían hecho de mí una infeliz cobarde. Durante 10 minutos titubeé. Ni me atrevía a volver a subir, ni me atrevía a entrar en donde me esperaban. El impaciente sonido de la campanilla del comedorcito me decidió. No había más remedio que entrar. ¿Qué querrán de mí?, me preguntaba, mientras con ambas manos intentaba abrir el picaporte, que resistía a mis esfuerzos. ¿Quién estará con la tía? ¿Una mujer o un hombre? Al fin el picaporte giró, y erguida sobre la alfombra, divisé algo que a primera vista me pareció ser una columna negra, recta, angosta, en lo alto de la cual un rostro deforme era como una esculpida carátula que sirviese de capitel. Mi tía ocupaba su sitio habitual junto al fuego. Me hizo signo de que me aproximase y me presentó al desconocido con estas palabras: «Aquí tiene la niña de la que le he hablado». Él,
porque era un hombre y no una columna como yo pensara, me examinó con inquisitivos ojos grises, bajo sus espesas cejas, y dijo con voz baja y solemne: «Es pequeña aún. ¿Qué edad tiene?» «10 años». «¿Tantos?», interrogó dubitativo. Siguió examinándome durante varios minutos. Al fin me preguntó: «¿Cómo te llamas, niña?» «Jane Eyre, señor». Y le miré. Me pareció un hombre muy alto, pero ha de considerarse que yo era muy pequeña. Tenía las facciones grandes y su rostro y todo su cuerpo mostraban una rigidez y una afectación excesivas. «¿Y qué, Jane Eyre? ¿Eres una niña buena?» Era imposible contestar afirmativamente, ya que el pequeño mundo que me rodeaba sostenía la opinión contraria. Guardé silencio. Mi tía contestó por mí con un expresivo movimiento de cabeza, agregando: «Nada más lejos de la verdad, señor Brocklehurst». Muy disgustado de saberlo, «Vamos a hablar un rato ella y yo». Y abandonando la posición vertical, se instaló en un sillón frente al de mi tía y me dijo: «Ven aquí». Crucé la alfombra y me paré ante él. Ahora que su cara estaba al nivel de la mía, podía vérsela mejor. ¡Qué nariz tan grande! ¡Y qué boca! ¡Y qué dientes tan salientes y enormes! «No hay nada peor que una niña mala», me dijo. «¿Sabes a dónde van los malos después de morir?» «Al infierno», fue mi pronta y ortodoxa contestación. ¿Y sabes lo que es el infierno? Un sitio lleno de fuego. ¿Y te gustaría ir a él y quemarte? No, señor. ¿Qué debes hacer entonces para evitarlo? Medité un momento y di una contestación un tanto discutible. Procurar no estar enferma para no morirme. ¿Y cómo puedes estar segura de no enfermar? Todos los días mueren niños más pequeños que tú. Hace un par de días nada más, he acompañado al cementerio a un niño de 5 años, pero era un niño bueno y su alma estará en el cielo ahora. Es de temer que no se pueda decir lo mismo de ti si Dios te llama. No sintiéndome lo suficientemente informada para aclarar sus temores, me limité a suspirar y a clavar la mirada en sus inmensos pies, deseando vivamente marcharme de ahí cuanto antes. Espero que ese suspiro te saldrá del alma y que te arrepentirás de haber obrado mal con tu bondadosa bienhechora. Mi bienhechora, pensé. Todos dicen que mi tía es mi bienhechora. Si lo es de verdad, una bienhechora resulta una cosa muy desagradable. ¿Reza siempre por la noche y por la mañana?, continuó mi interlocutor. Sí, señor. ¿Lees la Biblia? A veces. ¿Y qué te gusta más de ella? Me gustan las profecías, y el libro de Daniel, y el de Samuel, y el Génesis, y una parte del Éxodo, y algunas de los reyes, y las crónicas, y Job y Jonás. ¿Y los salmos? ¿Te gustan? No, señor. Qué extraño. Yo tengo un niño más pequeño que tú que sabe ya 6 salmos de memoria, y cuando se le pregunta si prefiere comer pan de higos o aprender un salmo, responde: aprender un salmo. Los ángeles cantan salmos, y yo quiero ser un ángel. Y entonces se le dan 2 higos para recompensar su piedad infantil. Los salmos no son interesantes, contesté. Eso prueba que eres una niña mala, y debes rogar a Dios que cambie tu corazón, sustituyendo el de piedra que tienes por otro humano. Ya iba yo a preguntar detalles sobre el procedimiento a seguir durante la operación de cambiarme de víscera, cuando la señora Reed me mandó sentar y tomó la palabra. Señor Brocklehurst, creo haberle indicado en la carta que le dirigí hace 3 semanas que esta niña no tiene el carácter que yo desearía que tuviese. Me agradaría que, cuando se halle en el colegio de Lowood, las maestras la vigilen atentamente y procuren corregir su defecto más grave, la tendencia a mentir. Ya lo sabes, Jane, es inútil que intentes embaucar al señor Brocklehurst. Por mucho que hubiera deseado agradar a mi tía,
Frases como aquella, frecuentemente repetidas, me impedían hacerlo. En este momento, en que iba a emprender una nueva vida, ya ella se encargaba de sembrar por adelantado aversión y antipatía en mi camino. Me veía transformada ante los ojos del señor Brocklehurst en una niña embustera. ¿Cómo remediar semejante calumnia? De ningún modo, pensaba yo, mientras trataba de contener las lágrimas que acudían a mis ojos. El mentir es muy feo en una niña, dijo el señor Brocklehurst, y todos los embusteros irán al lago de fuego y azufre. No se preocupe, señora. Ya hablaré con las profesoras y con la señorita Temple para que la vigilen. Deseo, siguió mi tía, que se le eduque de acuerdo con sus posibilidades, es decir, para ser una mujer útil y humilde. Durante las vacaciones, si usted lo permite, permanecerá también en el colegio. Tiene usted mucha razón, dijo el señor Brocklehurst. La humildad es grata a Dios y, aunque desde luego es una de las características de todas las alumnas de Lowood, ya me preocuparé de que la niña se distinga entre ellas por su humildad. He estudiado muy profundamente los medios de humillar el orgullo humano, y hace pocos días que he tenido una evidente prueba de mi éxito. Mi hija segunda, Augusta, estuvo visitando la escuela con su madre, y al regreso exclamó: «¡Qué pacíficas son las niñas de Lowood, papá! Con el cabello peinado sobre las orejas, sus largos delantales y sus bolsillos en ellos. Casi parecen niñas pobres». Miraban mi vestido y el de mamá como si nunca hubieran visto ropas de seda. «Así me gusta», dijo mi tía. «Aunque hubiese buscado por toda Inglaterra, no hubiera encontrado un sitio donde el régimen fuera más apropiado para una niña como Jane Eyre». Conformidad, señor Brocklehurst. Conformidad es lo primero que yo creo que se necesita en la vida. La conformidad es la mayor virtud del cristiano, y todo está organizado en Lowood de modo que se desarrolle esa virtud. Comida sencilla, vestido sencillo, cuartos sencillos, costumbres activas y laboriosas. Tal es el régimen del establecimiento. Bien, entonces quedamos en que la niña será admitida en el colegio de Lowood y educada con arreglo a su posición y posibilidad en la vida. Sí, señora, será acogida en mi colegio, y confío en que acabará agradeciendo a usted el gran honor que se le dispensa. Entonces la enviaré cuanto antes, porque le aseguro que deseo librarme de la responsabilidad de atenderla, que comienza a ser demasiado pesada para mí. Lo comprendo, señora, lo comprendo. Bien, tengo que irme ya. Pienso volver a Brocklehurst Hall de aquí a 1 o 2 semanas, ya que mi buen amigo, el arcediano, no me dejará marcharme antes. Escribiré a Miss Temple que va a ser enviada al colegio una niña nueva, para que no ponga dificultades en su admisión. Buenos días. Bien, buenos días, señor Brocklehurst. Mis saludos a su señora, a Augusta y Theodore, y al joven Broughton Brocklehurst. De su parte, gracias. Niña, toma este libro. ¿Ves? Se titula El Manual del Niño Bueno, y debes leerlo con interés, sobre todo las páginas que tratan de la espantosa muerte repentina de Marta, una niña traviesa, muy amiga de mentir. Y después de entregarme aquel interesante tomo, el señor Brocklehurst volvió a su coche y se fue. Mi tía y yo quedamos solas. Ella cosía y yo la miraba. Era una mujer de unos 36 o 37 años, robusta, de espaldas cuadradas y miembros vigorosos. Más bien baja, y aunque gruesa, no era gorda, con las mandíbulas prominentes y fuertes, las cejas espesas, la barbilla ancha y saliente, y la boca y la nariz bastante bien formadas. Bajo sus párpados brillaban unos ojos exentos de toda expresión de ternura. Su cutis era oscuro y mate, su cabello áspero y de naturaleza sólida, como una campana. No estaba enferma jamás. Dirigía la casa despóticamente y solo sus hijos se atrevían a veces a desafiar su autoridad. Yo, sentada en un taburete bajo, a pocas yardas de su butaca, la contemplaba con atención. Tenía en la mano el libro que hablaba de la muerte repentina de la niña embustera y, cuánto había sucedido, cuánto se había hablado entre mi tía y el señor Brocklehurst,
me producía un amargo resentimiento. Mi tía levantó la vista de la labor, suspendió la costura y me dijo: «Vete de aquí, márchate al cuarto de jugar». No sé si fue mi mirada lo que la irritó, pero el caso era que en su voz había un tono de reprimida cólera. Me levanté y llegué hasta la puerta, pero de pronto me volví y me acerqué a mi tía. Sentía la necesidad de hablar. Me había herido injustamente y era necesario devolverle la ofensa. Pero, ¿cómo? ¿De qué manera podría herir a mi adversaria? Concentré mis energías y acerté a articular la siguiente brusca interpelación. No soy mentirosa. Si lo fuera, le diría que la quiero mucho, y sin embargo, le digo francamente que no la quiero. Me parece usted la persona más mala del mundo, después de su hijo John, y este libro puede dárselo a su hija Georgiana. Ella sí que es embustera, y no yo. La mano de mi tía continuaba inmóvil sobre la costura. Sus ojos me contemplaban fríamente. ¿Tienes algo más que decir?, preguntó en un tono de voz más parecido al que se emplea para tratar con un adulto que el que es habitual para dirigirse a un niño. La expresión de sus ojos y el acento de su voz aumentaron aún más mi aversión hacia ella. Temblando de pies a cabeza, presa de una ira incontenible, continué: «Me alegro de no tener que tratar más con usted. No volveré a llamarla tía en mi vida. Nunca vendré a verla cuando sea mayor. Y si alguien me pregunta si la quiero, contestaré contándole lo mal que se ha portado conmigo y la crueldad con que me ha tratado». «¿Cómo te atreves a decir eso?». «¿Que cómo me atrevo? Porque es verdad. Usted piensa que yo no siento ni padezco y que puedo vivir sin una pizca de cariño, pero no es así. Me acordaré hasta el día de mi muerte de la forma en que mandó que me encerrasen en el cuarto rojo, aunque yo le decía: «Tenga compasión, tía, perdóneme», y lloraba y sufría infinitamente, y me castigó usted porque su hijo me había pegado sin razón. Al que me pregunte le contaré esa historia tal como fue. La gente piensa que usted es buena, pero no es cierto. Es usted mala, tiene el corazón muy duro y es una mentirosa. Usted sí que es una mentirosa». Al acabar de pronunciar estas frases, mi alma comenzó a expandirse, exultante, sintiendo una extraña impresión de independencia, de triunfo. Era como si unas ligaduras invisibles que me sujetaran se hubieran roto, proporcionándome una inesperada libertad. Y había causa para ello. Mi tía parecía anonadada. La costura se había deslizado de sus rodillas, sus manos pendían inertes y su faz se contraía como si estuviese a punto de llorar. «Estás equivocada, Jane». «¿Pero qué te pasa? ¿Cómo tiemblas así? ¿Quieres un poco de agua?». «No, no quiero». «¿Deseas algo? Te aseguro que no te quiero mal». «No es verdad. Ha dicho usted al señor Brocklehurst que yo tenía mal carácter, que era mentirosa. Pero yo diré a todos en Lowood cómo es usted y lo que me ha hecho». «Tú no entiendes de estas cosas, Jane. A los niños hay que corregirles sus defectos». «Yo no tengo el defecto de mentir», grité violentamente. «Vamos, Jane, cálmate. Anda, vete a tu cuarto y descansa un poco, queridita mía». «No quiero descansar, y además no es verdad que sea queridita suya. Mándeme pronto al colegio porque no quiero vivir aquí». «Te enviaré pronto, en efecto», dijo en voz baja mi tía, y recogiendo su labor salió de la estancia. Quedé dueña del campo. Aquella era la batalla más dura que librara hasta entonces, y la primera victoria que consiguiera en mi vida. Permanecí en pie sobre la alfombra como antes el señor Brocklehurst, y gocé por unos momentos de mi bien conquistada soledad. Me sonreí a mí misma y sentí que mi corazón se dilataba de júbilo, pero aquello no duró más de lo que duró la emoción que me poseía. Un niño no puede disputar ni hablar a las personas mayores en el tono que yo lo hiciera sin experimentar después una reacción depresiva y un remordimiento hondo. Media hora de silencio y reflexión me mostraron lo locamente que había procedido y lo difícil que se hacía mi situación en aquella casa, donde odiaba a todos y era de todos odiada. Había saboreado por primera vez el néctar de la venganza
y me había parecido dulce y reanimador. Pero después aquel licor dejaba un regusto amargo, corrosivo, como si estuviera envenenado. Poco me faltó para ir a pedir perdón a mi tía, mas no lo hice, parte por experiencia y parte por sentimiento instintivo de que ella me rechazaría con doble repulsión que antes, lo que hubiera vuelto a producir una exaltación turbulenta de mis sentimientos. Era preciso ocuparme en algo mejor que en hablar airadamente, sustituir mis sentimientos de sombría indignación por otros más plácidos. Tomé un libro de cuentos árabes y comencé a leer, pero no sabía lo que leía. Me parecía ver mis propios pensamientos en las páginas que, otras veces, se me figuraban tan fascinadoras. Abrí la puerta vidriera del comedorcito. Los arbustos estaban desnudos y la escarcha, no quebrada aún por el sol, reinaba sobre el campo. Me cubrí la cabeza y los brazos con la falda de mi vestido y salí a pasear por un rincón del apartado jardín. Pero no encontré placer alguno en aquel lugar, con sus árboles silenciosos, sus piñas caídas y las hojas secas que, arrancadas por el viento en el otoño, permanecían todavía pegadas al suelo húmedo. El día era gris y el cielo opaco, color de nieve. Caían copos de vez en cuando sobre la helada pradera. Allí estuve largo rato, pensando que no era más que una pobre niña desgraciada y preguntándome innecesariamente: ¿qué haré? ¿Qué haré? Oí de pronto una voz que me llamaba: «Señorita Jane, venga a almorzar». Era Bessie, y yo lo sabía bien, pero no me moví. Sentí avanzar sus pasos por el sendero. «Qué traviesa es usted», dijo. «¿Por qué no acude cuando la llaman?». La presencia de Bessie, por contraste con mis amargos pensamientos, me pareció agradable. Después de mi victoria sobre mi tía, el enojo de la niñera no me preocupaba mucho. Ceñí, pues, su cintura con mis brazos y dije: «Bessie, no seas regañona». Aquel impulso había sido más espontáneo y cariñoso que los acostumbrados en mí, y le agradó. «¿Qué niña tan rara es usted?», me dijo mirándome. «¿Sabe que van a llevarla al colegio?». Asentí. «¿Y no le apena separarse de su pobre Bessie?». «¿Qué importo yo a Bessie? Bessie se pasa la vida regañándome». «Porque usted es muy arisca, muy huraña, muy tímida. Debía ser más decidida». «¿Para qué? ¿Para recibir más golpes?». «Qué tontería. Pero es verdad, de todos modos, que estará usted mejor fuera de aquí. Mi madre me dijo, cuando vino a verme la semana pasada, que no le gustaría estar en el lugar de usted. En fin, voy a darle buenas noticias». «No lo creo». «¿Cómo que no? ¿Por qué me mira así?». «Pues sí, la señora y los señoritos han salido a tomar el té fuera de la casa, y usted y yo lo tomaremos juntas. Voy a cocer para usted un bolillo en el horno y luego me ayudará a preparar su equipaje. La señora quiere enviarla al colegio de aquí a 1 o 2 días y tiene usted que recoger lo que piensa llevarse. Bessie, prométeme no reñirme durante el tiempo que pase en la casa». «Bueno, pero usted acuérdese de ser una niña muy buena y de no tener miedo de mí. No se sobresalte cuando yo empiece a hablarla, es una cosa que me ataca los nervios». «No volveré a temerte, Bessie. Además, pronto habré de temer a otras personas. Si usted hace ver que les teme, esas personas se disgustarán con usted. Como tú, Bessie». «No, como yo no. Yo soy la persona que más la quiere de todos. Pero no lo demuestras. ¿Cómo habla de esa manera? Es usted muy atrevida». «Lo soy porque me voy a marchar pronto de aquí, y porque…». Iba a explicarle mi triunfo sobre la señora Reed, pero lo pensé mejor y guardé silencio. «¿Y se alegra usted de abandonarme?». «No, Bessie, precisamente ahora me disgusta más que antes el separarme de ti». «Precisamente ahora, ¿eh? ¿Con qué frescura lo dice? Hasta sería capaz de no darme un beso si se lo pidiera». Puede que me contestara que, precisamente ahora, no. «Sí, quiero besarte, sí,
repuse. Baja la cabeza. Bessie se detuvo, nos abrazamos estrechamente y la seguí hasta la casa, muy satisfecha. La tarde transcurrió en paz y armonía. Por la noche Bessie me relató uno de sus cuentos más encantadores y cantó para mí una de sus canciones más lindas. Hasta en una vida tan triste como la mía, no faltaba alguna vez un rayo de sol. ¿Qué tal? Así es como termina este cuarto capítulo. No se olviden de suscribirse, ya que eso me ayuda mucho, así como también de darle like a este video y compartir. Nos vemos para leer el siguiente capítulo de Jane Eyre.